Bendito sea el Señor, así que bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a que estamos aquí en esta casa de oración. Nuevamente, hermanos, vamos a tener el estudio sobre puntos esenciales de la doctrina. Ahora nos toca ver el don de profecía. A partir de hoy hemos visto ya 16 estudios sobre lo que es la profecía. Yo creo que hemos ya visto bastante, aunque pues vamos a pasar toda la vida siempre aprendiendo de la palabra, pero con relación a estos puntos esenciales, lo vamos a partir de ahora lo vamos a ver todos los jueves, porque vamos a traer algunos otros temas el día domingo. Así que ya creo que nos tenemos que ir preparando para poder bajar a las aguas bautismales, a los que se van a bautizar. Pienso que va a ser a finales de marzo o a principios de abril. Hemos estado orando para que las cosas cambien con esta epidemia, con el COVID, y que podamos tener ya para entonces toda la libertad de podernos reunir en la iglesia, y de los que no han podido venir o no han venido, pues que puedan ya tener la confianza y la libertad de venir, aunque confiamos en Dios, porque cuando nosotros decidimos confiar en Dios, en creer en Dios, sabemos que nuestra vida está en las manos de Él. Él se ocupará de nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, así de que somos identidad de Dios, y el enemigo no puede contra nosotros, venir contra nosotros y hacer lo que se le antoje, más que Dios tiene toda la voluntad en nosotros y Él es el que nos defiende. Por eso su palabra nos da tantas promesas con relación a la vida del cristiano. Nosotros leemos mucho lo que dice, aunque andemos en valles de sufrimiento, de oscuridad, de muerte, no temeremos mal alguno porque Dios está con nosotros. Y también su palabra dice que no hay peste destructora que pueda contra los hijos de Dios, contra su pueblo. Así que confiamos. Muchos de nuestros hermanos han sido contagiados con el COVID, han salido positivos, pero he visto, gracias a Dios, la mano poderosa de Dios, que han pasado esa prueba tan difícil. Así de que seguimos confiando en el Señor. Le animo para que comience a hacer planes y usted pueda pensar en venir a la iglesia, a la casa del Señor. Tenemos todo el cuidado debido, tenemos el distanciamiento siempre, obedeciendo a las autoridades y poder hacer todas las cosas de la mejor manera. Así que venga con confianza, y aquí está la presencia gloriosa de Dios, y Dios le guardará de cualquier mal. Así de que les animamos. Muy bien, lo que estamos en esta noche, pues le damos gloria al Señor, ¿verdad? Porque Dios es bueno y hasta aquí nos ha sostenido. Hoy estamos viendo el estudio número 16, que es parte F y es el don de la profecía. ¿Qué podemos nosotros decir de la profecía? Podemos decir tantas cosas y hay veces, no sé, hay quienes se han confundido con relación a la profecía. En el Antiguo Testamento existieron hombres profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que ellos de alguna manera llevaron una profecía en aquel tiempo al pueblo, a las personas.
y quedaron estampados, escritos en las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos profetas mayores y profetas menores, se les llama así por el contenido de su escritura, que hay profetas que escribieron mucho y profetas que escribieron muy poco. Por eso esta relación de llamarles profetas mayores y profetas menores. Pero ahora en nuestro tiempo, mis amados hermanos, es muy diferente, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender sobre este don de la profecía. Dios sigue hablando a su pueblo, pero lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer siempre en Primera de Corintios capítulo 12 y verso 10. En el verso 10, ahí es donde encontramos algunos dos dones más. El don de fe, encontramos en el verso 9, los dones de sanidad. Y ya en el 10 encontramos el don de hacer milagros que vimos la vez pasada, y ahora dice que a otros se les dio el don de profecía y a otros el don de discernimiento, que pues si no alcanzamos a empezar el don de discernimiento, pues lo veremos en una próxima oportunidad. Pero hoy vamos a ver el don de la profecía que está aquí en el Primera de Corintios capítulo 10. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento hablaron por inspiración del Espíritu Santo, y hoy día no han cambiado las cosas, porque el mismo Espíritu Santo que se derramó sobre los profetas antiguos, allá en el Antiguo Testamento, es el mismo Espíritu Santo que se derrama sobre la iglesia. O sea que ese don de profecía está siendo derramado sobre los cristianos para alguna misión o un mensaje importante que haya hacia la iglesia. En Hechos capítulo 11, vamos ahora y comencemos a trabajar con la Biblia. Hechos capítulo 11, encontramos algo muy interesante con relación a la profecía. Capítulo 11, que la profecía estaba siendo dada, fue dada un mensaje a la iglesia de Antioquía. Pero mire lo que dice para que vayamos entendiendo cómo es el don de profecía. Ahora, en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, aunque del 19 al 30 habla con relación a ello, pero vamos a leer el verso 27 en adelante, donde dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces dice que algunos profetas, y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a discernir, que es otro don del discernimiento, a discernir realmente lo que comenzó a suceder ya en la iglesia a partir de nuestro Señor Jesucristo para acá. En el verso 28 dice: y levantándose uno de ellos, o sea, de estos profetas que descendieron a Jerusalén, a Antioquía, dice que uno se levantó de ellos llamado Ágabo. Este profeta se llamaba Ágabo y daba a entender por el Espíritu, o sea, que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces Ágabo estaba hablando sobre una profecía que se había cumplido hacía un tiempo atrás, en el tiempo de Claudio.
Así dice la palabra, pero ¿por qué Ágabo estaba hablando sobre esta profecía que estaba pasando ahora? Si nosotros comenzamos a ver en el verso 29, habla, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Dice, los cuales en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces el mensaje aquí profético de Ágabo era que lo que había pasado a un tiempo atrás sobre una hambruna que existió, como que iba a haber una repetición ahora en la iglesia. Por eso en el verso 29 dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, o sea que cuando recibieron y eso es lo interesante, hermanos amados, porque Dios siempre habla y está hablando a la iglesia, está hablando a su pueblo, está hablando a sus hijos, está hablando a sus siervos. Dios habla a través de diferentes formas. Yo siempre he dicho que Dios puede hablar a través de la palabra. Dios puede estar o dar un mensaje, un aviso a través de la palabra, ahora que nosotros estamos predicando. La profecía, o sea, la palabra, hermanos amados, está para tres cosas importantes. Está para edificar, para exhortar y para consolar. Entonces los discípulos, cuando escucharon ese mensaje que les estaba dando Ágabo, dice que cada uno conforme a lo que tenía, o sea, según lo que ellos tenían, dice, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. O sea que se aproximaba un tiempo de hambruna, nuevamente como había pasado en los tiempos de Claudio. Pero los discípulos, atendiendo el mensaje que estaba dando Ágabo, este profeta, entonces decidieron cada uno comenzar a donar o a ofrendar conforme a lo que ellos tenían. Yo no sé qué tanto ellos pudieron ofrendar, posiblemente dieron sus terrenos, algunos terrenos, dieron dinero, dieron algunas cosas de provecho para poder preparar a las personas en Judea que iban a tener ese problema. O sea, esa es la forma en que hoy Dios habla a la iglesia. Me recuerdo muy bien hace un tiempo atrás de algo muy importante que pasó a mi vida. Y es que cuando me encontraba en la iglesia que yo asistía, ahí estaba mi señor padre, y estábamos ahí una noche cuando llegó un muchacho, llegó un joven aproximadamente como de unos 14 años. Llegó con una bolsa y se acercó al pastor. Después el pastor llega con nosotros, mayormente con mi padre, y le dice, hermano Carlos, yo le pido de favor que si usted le puede dar a este muchacho donde quedarse en su casa, porque él dice que no tiene donde dormir esta noche. Yo inmediatamente en ese momento sentí algo. Y le digo a mi papá, le digo, no se comprometa, porque hay un peligro aquí. Y yo se lo dije, yo no sé por qué, sentí algo profundo en el corazón. Yo hay veces que escucho a predicadores, a personas que enseñan, que dicen, el Espíritu me habló. Oh, Dios me habló. Y hay veces yo quisiera hacer una pregunta y decirles de qué manera Dios les ha hablado, si es con voz audible o cómo Dios les habla. Pero en el caso mío,
Yo puedo decir que Dios me habló, pero ¿cómo me habló? Yo no escuché su voz, pero escuché algo profundo en mi alma, en mi corazón. Inmediatamente le dije a mi padre el peligro que se avecinaba por eso. Pero mi papá, de corazón noble, le dijo al pastor: no tenga pena, no se preocupe, lo vamos a llevar para la casa. Y este muchacho era de nombre René. Y mi papá se lo llevó para la casa, allá lo fuimos llevando. Y lo peor de todo es de que lo remiten conmigo, porque pues no había dónde quedarse en la casa, y me dijo mi papá que se quede en tu cuarto. Y yo dije, bueno, la casa es de mi papá y le tengo que obedecer las órdenes de él. Y este muchacho entró a mi cuarto. Pero estando en mi cuarto, yo me arrodillé a orar para darle gracias al Señor en esa noche por el día que había pasado, y que me cubriera y que me amparara en la noche, como lo hacemos todos y cada uno de los cristianos que amamos al Señor. Y me recuerdo que ahí en ese momento nuevamente el Espíritu se mueve en mi corazón. Y yo entiendo que el Espíritu me está haciendo sentir de que había un peligro grande en este joven. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Porque ampárame, ayúdame, socórreme, cúbreme con tu sangre preciosa. Bueno, al día siguiente, cuando yo despierto, ya no estaba este muchacho, ya se había ido. Y eran como las 4 de la mañana, ya mi mamá se había levantado, estaba haciendo los quehaceres en la casa. Y mi mamá me dice, llega a mi cuarto y me dice, mijo, no te vas a preocupar que René ya se fue, dio las gracias y se fue. Vaya, le digo yo, qué bueno. Y comencé a ver y todo tranquilo. Cuando dieron las 6 de la mañana, yo me incorporé y comencé a ver mis cosas, y me hacían falta cosas importantes que eran mías. Por ejemplo, no estaba mi pasaporte, yo estaba a punto de salir del país y necesitaba mi pasaporte. Yo dije, ¿qué pasó con el pasaporte? Yo lo dejé aquí en este lugar. Y acababa de venir de la República de Colombia y me habían regalado una esmeralda que su valor en aquel tiempo, hace como unos 25 años, su precio era de $800, pero me la habían regalado allá en Colombia, en Bogotá, y no estaba. Y aquel dinero que tenía, tanto en dólares como en peso oro, que es el dinero de Colombia, ya no estaba. Comencé a ver y no estaba mi suéter ni algunas prendas mías. Se las había llevado Renecito o René. Y eso fue tremendo. Pero lo que a mí más me preocupaba era mi pasaporte. ¿Qué pasó? Y pasó todo el día. Yo me fui a hacer unos quehaceres, pero fui a la iglesia y me puse a orar y le dije, Señor, por favor, ayúdame. Mira que lo que sucedió, y yo necesito mi pasaporte para atrás. No importa lo material, pero el pasaporte es lo que yo necesito. Como a eso de las 4 de la tarde que yo llegué a mi casa para ver si por casualidad había regresado, no estaba. Entonces viene y nuevamente viene el Espíritu. Recuérdense que estamos hablando del don de la profecía. Entonces viene y yo ya le había dicho a mi papá de que había peligro al agarrar a este muchacho, al darle donde se quedara. Entonces nuevamente le digo a mi papá, papá, yo sé que ahora, hoy, antes que anochezca, este muchacho yo lo voy a encontrar. Cuando yo salí de mi casa, llegó un hermano y me dijo, ¿a dónde vas? Y yo le dije, voy a buscar a René. ¿A dónde? No lo sabía.
porque la capital es grandísima, la capital de Guatemala. Pero en ese momento, cuando comienzo a caminar nuevamente, comienzo a sentir algo extraño y glorioso en mi ser, en lo cual él me dice en mi pensamiento que fuera hacia un lugar que se le llama El Amate, que quedaba como a unos, ¿qué será? Unos 4 kilómetros de mi casa, y yo me fui caminando hasta aquel lugar. Yo decía, pero ¿cómo Al Amate si ahí hay miles de personas que andan? Porque era muy concurrido ese lugar, mayormente cuando la gente ya estaba saliendo de trabajar. Increíble, cuando llego yo al Amate, lo primero que yo veo es al muchacho, pero estaba lejos de mí. Estaba aproximadamente como a unos 50 metros de mí, y lo reconocí porque llevaba puesto mi suéter que había agarrado de mis cosas, y por el suéter yo lo reconocí a la distancia. Y yo le digo a mi hermano, allá está el muchacho, allá va, pero él iba contrario a nosotros, hacia abajo. Entonces, si corremos, se nos va a oír, se va a escabullir, le digo, entre toda la gente. Y yo le digo, espérate, si Dios me trajo hasta acá, si Dios habló a mi corazón, si Dios me dijo, entonces Él va a hacer lo siguiente. Y en el nombre de Jesús dije, que venga René hacia mí. Y aquel muchacho en ese mismo momento se detuvo, se quedó parado como unos 30 segundos, como pensando en algo, y dio la vuelta y viene hacia nosotros. Y llega exactamente a enfrente de mí, y como que no me reconoció, se me quedó viendo. Entonces me le acerqué y lo agarré del brazo. Y yo le dije, ese es mi suéter, el que llevas puesto. Y lo pegué hacia la pared y toda la gente se me quedó viendo. Yo le dije, no se preocupen, él me acaba de robar, solo quiero hablar y conversar con él. Y le dije, ¿dónde están mis cosas? ¿Y dónde está? Y él me dijo, no agarré nada más que el suéter. Y le comencé a meter las manos en la bolsa y llevaba mi billetera, pero ya no tenían mis cosas. Y yo le digo, mira, no me importa el dinero, no me importa lo material, pero necesito mi pasaporte. El pasaporte era lo que yo peleaba. Y él me dijo, no lo agarré, no lo tomé. Entonces inmediatamente tomamos un taxi y nos lo llevamos para la casa. Ya en la casa yo le digo, mira, te vamos a dejar ir, no va a haber ningún problema, somos cristianos, lo único que necesito es que me devuelvas mi pasaporte. Y nuevamente el Espíritu cae en mi corazón. Es algo sorprendente. Qué lindo es cuando uno le sirve al Señor. Qué lindo es cuando los dones se derraman sobre uno y Dios comienza a trabajar en nosotros. En ese momento yo le digo a él, oye, ¿qué fuiste a hacer a Villanueva? Y eso me salió de mi boca porque llegó a mi pensamiento. Y se quedas todo espantado, todo asustado, aquel muchacho, y me dice, ¿por qué usted sabe de que yo fui a Villanueva? Yo le dije, tú fuiste a Villanueva, y ahí en algún lugar está mi pasaporte. Ciertamente nos llevó hasta Villanueva, para entonces ya eran como las 10, 11 de la noche, y nos llevó a una montaña. Encontramos el pasaporte, aunque lo encontramos todo roto, pero se cumplió lo que mi boca dijo, que ese mismo día yo iba a recuperar mi pasaporte. Inmediatamente lo pude renovar. El asunto está, hermanos, que como un ejemplo, como un testimonio, el don que nos estamos viendo ahora, el don de profecía, Dios es grande y Dios todavía está hablando a nuestro corazón para que nosotros podamos dar un mensaje, para que nosotros podamos a poner alerta, ya sea al pueblo o alerta a una persona individual, porque Dios sigue hablando a través de los dones.
Aquí nosotros, en este pasaje que vimos en Hechos capítulo 11, cuando está hablando a la iglesia de Antioquía, los discípulos entendieron el mensaje que estaba dando este profeta Ágabo. Ellos entendieron que había pasado una hambruna en tiempos de Claudio y que se aproximaba algo nuevamente parecido a lo de aquel tiempo, porque los discípulos comenzaron a prepararse entonces y ellos comenzaron a dar conforme a lo que tenían. ¿Para qué? Para que aquel pueblo de Judea no pasaran los mismos problemas que habían pasado en el pasado. Así que Dios sigue hablando y encontramos cosas gloriosas aquí en la palabra de Dios. Ahora, miremos, vamos siempre allí al libro de Hechos, capítulo número 21. Hechos capítulo 21, y vamos a seguir viendo algo precioso acá. Mire lo que dice Hechos capítulo 21. Siempre refiriéndose a este profeta Ágabo. Dice, al otro día, en el verso 8, capítulo 21, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. O sea, cuando dice que tenía 4 hijas, eran porque estas eran vírgenes. Eran personas que no habían tenido relaciones y personas que habían sido puras en su vida cristiana y estaban sirviéndole al Señor. Porque aquí dice doncellas que profetizaban. Qué lindo es, hermanos. Entonces podemos entender que en la iglesia, hermanos, no solo los hombres pueden profetizar, sino que también las mujeres. Y eso es algo interesante. Y dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, nuevamente el profeta que vimos allá en el capítulo 11. Dice llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Este profeta tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Qué importante. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Qué profecía, hermano, qué palabras más tremendas. No son palabras alentadoras, sino que son palabras desesperantes. La pregunta nuestra es, primero, nuestro Dios trae hay veces mensajes que nos van a preocupar, que nos van a poner en qué pensar por los resultados que van a haber en ello. Pero nosotros tenemos que saber, hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como una iglesia de Cristo, que no importa que lo que pueda venir a tu vida, de lo que pueda venir a mi vida, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Nada nos va a detener, aunque vengan palabras desalentadoras, como llegaron al apóstol Pablo, porque cuando él lo escuchó este mensaje, yo pienso que se preocupó. ¿Cómo es eso que me va a pasar lo que está diciendo este profeta? Pero tomando el cinto de Pablo, dijo, bueno, el dueño de este cinto le va a pasar esto, lo van a atar de sus pies y lo entregarán en manos de gentiles. Pero vamos a ver por qué.
Dice el verso 11, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea que la iglesia rogaba a Pablo que no subiese a aquel lugar de Jerusalén, porque si le habían profetizado de que lo iban a golpear, lo iban a tratar de asesinarlo, que lo iban a atar, que lo iban a arrastrar, hermanos. Entonces la iglesia se preocupó y trataban de detenerlo. Y yo pienso así en palabras ya propias, que le han de haber dicho: Pablo, no vayas a Jerusalén, no subas allá. Escuchaste lo que dijo el profeta Ágabo. Si tú subes a Jerusalén, allá te van a golpear, allá te van a martirizar, posible hasta te van a asesinar. Qué tremendo. Pero dice la palabra, entonces Pablo respondiendo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, eso, Pablo no le preocupó lo que le habían profetizado, sino que lo que le golpeó su corazón era lo que estaba viendo en el pueblo de Dios. Porque él pone y dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Entonces, en lugar de alentarlo, con las palabras que le decían, más lo estaban martirizando a él. Pero él persistió, porque dice: porque yo estoy dispuesto, oiga lo que dice el apóstol, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre maravilloso de Jesús. Qué lindo es poder tener esa mentalidad. Qué bueno, hermanos, pero hay veces hemos visto que a la primera, cuando llega un pequeño problema a nuestra vida, salimos corriendo, nos escondemos, sin pensar, hermanos amados, de que Dios es bueno y Dios nos puede sostener en su diestra de poder. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía determinado en la vida del apóstol Pablo cuándo y de qué manera él iba a morir. Y así sucede en nosotros. ¿De qué nos espantamos, hermanos? Vamos a hablar un poco de esta pandemia. Mire, venían diciendo cosas anteriormente, antes que llegara esta epidemia, que venían días difíciles, iban a venir días de dolor, días de angustia. Mas, sin embargo, hermanos, ¿qué ha pasado? Que Dios nos ayude para poder soportar la prueba, porque la palabra, proféticamente hablando, hermanos amados, todo esto tiene que suceder, está sucediendo y va a seguir sucediendo. Porque Cristo viene. No nos debemos de espantar por lo que pasa. Ahora se están profetizando, muchos están diciendo que vienen cosas peores. Entonces, hermanos, si con esta cosa ahora a algunos, quiera Dios que en nosotros no, nos estamos escondiendo, ¿qué va a pasar más allá cuando vengan cosas peores? Cristo viene y el diablo está enojado y por eso ataca a la iglesia, por eso le ataca a usted, por eso está contra su vida. Pero la voz de Dios llega a nuestro ser diciéndonos que no debemos de temer, no debemos de angustiarnos, porque nosotros estamos en las manos gloriosas de nuestro Dios. Así lo dice su palabra. Entonces el apóstol lo sabía. Él lo sabía, hermanos amados. El verso 14, y como no le pudimos persuadir, dice la iglesia, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor en tu vida. Fue lo mejor que pudieron decir: hágase tu voluntad.
¿Por qué, hermanos amados? Porque el control en nuestra vida no depende de una persona, no depende de alguien en particular. Nuestra vida depende, hermanos amados, del Dios de gloria, del Dios de misericordia. Aún el apóstol Pablo en cierta oportunidad tuvo un problema. Muchos dicen que era de sus ojos, otros dicen que era de sus piernas, pero se habla de un aguijón. Cuando habla de un aguijón era porque había algo que a él le lastimaba, le perjudicaba en su cuerpo, mas él 3 veces oró al Señor por ese aguijón, porque Dios le quitara ese aguijón, y nuestro Dios le dijo: bástate de mi gracia, porque ahí está la perfección de los hijos de Dios. Entonces, hermanos amados, hay cosas que van a suceder a nuestra vida, pero Dios tiene el control. Entonces, que se haga la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida y en la vida de todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos este estudio de los dones, hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, es que llegó a nuestra vida del momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo llegó y se apoderó de nuestro corazón. Por eso su palabra dice que ahora nosotros somos el templo y morada del Espíritu. A partir de ese momento fuimos sellados por el Espíritu Santo, dice su palabra. Y cuando habla del sello es porque es algo que identifica a las huestes del infierno que nosotros somos hijos de Dios y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea su nombre. Y si así nos sentimos y así estamos, ¿de qué vamos a temer? ¿Qué nos va a detener, hermanos? El mismo apóstol declaró: nadie me va a apartar del amor de Dios. Y es algo precioso que el amor de Dios esté en nuestro corazón, porque una persona, aunque diga yo amo al Señor, tiene que dar evidencia, porque hay veces lo decimos de labios solamente, pero que cuando nosotros decimos te amo, Señor, que venga de lo profundo del alma, de nuestras entrañas, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, porque es una realidad. Nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ahora, Pablo fue profetizado para tener ese problema, el cual estamos viendo, una profecía dada por Ágabo. O sea, aquí vemos 2 profecías, la que en Hechos 11, cuando se la dieron al pueblo, a la iglesia. Entonces aquí encontramos otro, allá fue colectiva y aquí fue individual. O sea que Dios habla colectivamente para la iglesia, pero también habla individual a cada uno, y nosotros debemos de entender ese mensaje de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los profetas del día de hoy, porque hay profetas, dice su palabra, vestidos con piel de oveja, pero son lobos rapaces. Pero eso, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver, porque hay texto que lo apoya y lo ampara. Hágase tu voluntad. Pero mire, en Hechos capítulo 9, verso 13 al 17, yo pude encontrar por qué Pablo ahí recibió el mensaje profético y él estuvo dispuesto a sufrir y a pasar lo que el Señor le estaba diciendo. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta también que dependiendo del mensaje, porque hay veces que Dios habla en nuestro corazón para que nosotros nos detengamos a hacer cualquier cosa, porque Dios habla a nuestra vida. Como por ejemplo,
nuestro pastor, en aquel tiempo mi pastor, dio un testimonio de que él había un joven que lo quería matar, que lo odiaba a muerte, porque él era pastor y predicaba la palabra. Dice que lo comenzó a molestar tanto, pero el pastor, con un carácter hermoso, glorioso, lo amaba. Y siempre, en lugar de darle palabras de defensa, él le decía que lo amaba y le hablaba de Cristo. Pero fíjese que este muchacho, él mismo confesó lo que iba a hacer. Una vez dice que llegó una persona que este joven le pagó para que lo hiciera. Llegó a la iglesia y llegó al pastor y le dijo, ¿sabe? Hay en el tal lugar hay una persona que se está muriendo y me pidieron de favor que usted fuera a ese lugar a orar por esa persona que se está muriendo. Pero lo que quería este muchacho, este joven, era sacarlo de la iglesia y en el camino era asesinarlo. Pero en ese momento llega un hermano predicador de la palabra a la iglesia y le dice al pastor, le dice, ¿a dónde va? Y le dice, voy a una necesidad, pero voy a regresar antes de la predicación, así que espéreme. Y el hermano le dijo, así con palabras proféticas, le dijo, hermano pastor, si usted va, le dice, usted tiene que llevar a alguien que lo acompañe, porque le están tratando de dar una emboscada. Usted tiene que llevarse a alguien. Y vino el pastor, le dijo, entonces véngase usted conmigo. Y se llevó a aquel, no muy conforme, el predicador, él mismo le dio la profecía y se tuvo que ir con el pastor. Pero dice que ellos comenzaron a sentir un olor agradable. Dice un perfume que no se podía explicar su aroma, su olor, que era tan rico. Y dice que caminaron y cuando llegaron al lugar que les indicaron, tocaron la puerta y salió aquel muchacho con un cuchillo para querer matar al pastor. Pero en ese mismo momento el pastor le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús y te declaro libre, y aquel muchacho cayó. O sea que estaba endemoniado, y aquí vamos a hablar, a ver también el don de echar fuera demonios, de espíritus. Entonces aquí hubo algo precioso, porque después este muchacho ya se convirtió al evangelio y él mismo testificó que esa noche lo que iba a hacer era asesinar a nuestro pastor. Pero como nuestro pastor estaba en las manos del Señor, entonces nada pudo verle sucedido. Nada le pudo haber pasado, porque así es nuestro Dios. Esto es lo glorioso del evangelio, hermanos amados, porque el evangelio no solamente es una vida religiosa, una vida de compromisos, hermanos amados. El evangelio es poder de Dios, donde se mueve, hermanos, lo increíble, lo sobrenatural del Espíritu Santo sobre la iglesia. Esto es lo precioso, hermanos amados. Por eso no debemos de agotar nuestro esfuerzo, no debemos de agotar nuestra vida, y en medio de todas las circunstancias busquemos a Dios, mayormente en estos desafíos que hay, hermano, porque Dios todo lo conoce, y cuando Dios te conoce, que estás dispuesto a darle la gloria y la honra, Dios te va a cubrir, Dios te va a guardar y no te va a pasar nada, al menos que Él lo permita, porque somos hijos del Señor. Ovejas somos de su prado, dice la palabra. Entonces, ¿por qué el apóstol tuvo esa mentalidad? Ahora vayamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, y ahí vamos a encontrar.
la respuesta. Mire qué lindo, porque el apóstol Pablo, uno dice, el apóstol prácticamente sufrió toda su vida. Estuvo en persecuciones, estuvo en cárceles, estuvo al borde de la muerte, siempre andaba con securities, porque el mismo gobierno hubieron oportunidades que le puso una escolta porque lo querían matar, pero Dios lo guardó hasta que Él quiso llevárselo a su presencia. Entonces mire lo que dice el capítulo número 9 del verso 13, vamos a leer del 13 en adelante para que miremos muy bien. Dice que entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Se refería al apóstol Pablo, o sea, a Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea que el apóstol Pablo, antes de ser siervo del Señor, fue un perseguidor de la iglesia. Fue un hombre que metió a la cárcel a muchos cristianos. Pero ahora, oiga lo que dice la palabra. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. O sea que él tenía una autoridad no solamente de los sacerdotes religiosos, sino también del estado político. Por eso era que él tenía toda esa libertad de perseguir a la iglesia. Pero cuando se convirtió al evangelio, oiga qué propósito más lindo había de Dios en este varón. Dice, entonces, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Jesús. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, el apóstol Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, o sea, de las autoridades, de los políticos y aún de los religiosos. Pero ahí está el verso clave, porque el apóstol Pablo estaba dispuesto hasta dar su propia vida. En el verso 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le enseñaré. Y es que aquí en la vida del evangelio, aunque nosotros decimos que la vida del cristiano es muy alegre, porque es muy alegre, nosotros siempre vamos a vivir bajo una angustia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un adversario el cual se llama Satanás. Y ese no descansa para querer perjudicarnos, para querer atacarnos, para querer destruirnos. Por eso la palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Preciosa la palabra, resistir. Tenemos que resistir. Vienen golpes. Si nuestro Señor Jesucristo sufrió, hermanos amados, llevando la cruz, y en aquel sacrificio derramando su sangre hasta la muerte, hermanos, ¿quiénes somos nosotros también para no poder padecer por momentos a causa del evangelio? Amamos a Dios y esa es la prueba. Mientras nosotros estemos en la incorporación en este cuerpo, en esta vida, tenemos que saber que estamos en la antesala antes de llegar a la vida eterna, y que aquí en esta vida cualquier cosa puede suceder en nuestra vida, pero lo que debemos de saber que es aquí donde nosotros aprendemos, primero, a honrar y a glorificar a Dios. Segundo, hermanos amados, hacer la voluntad de Dios. Y tercero, para prepararnos para pasar a una vida gloriosa. Por eso el apóstol decía: ¿quién me va a separar del amor de Dios? Él sabía, él conocía, porque él llegó al tercer cielo. Él se dio cuenta de algunas cosas importantes, maravillosas, que hay más allá en una vida eterna. Él lo declaró en su palabra, pero también le fue prohibido declarar todo lo que él había visto en el cielo. Entonces esta vida, hermanos, solamente es una vida de ensayo. Una vida de ensayo.
pero que al final de ello nosotros vamos a tener algo precioso. Vayamos a Primera de Corintios. En Primera de Corintios, mis amados hermanos, en el verso 14, verso 21 en adelante. Mire lo que dice la palabra. Estamos en el don de profecía. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Gloria sea su nombre. Porque ahora, hermanos amados, es aquí donde decimos, ¿para quién es la profecía? No es para nosotros los creyentes. Porque los inconversos, los que no aman al Señor, los que no creen en el Señor, ellos pueden escuchar un mensaje. Ellos pueden escuchar una profecía, pero ellos no la van a entender. Pero nosotros sí, dice su palabra. O sea que la profecía, hermanos amados, es para la iglesia. Vamos a hablar un poco de estos puntos. En la ley está escrito, o sea que en la ley estaba escrita: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Cuando habla en la ley está escrito, estaba hablando, hermanos amados, del tiempo antiguo. Dios le habló a su pueblo. Dios habló por muchas cosas. Mas sin embargo, el pueblo nunca obedeció ni trató de escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, nos damos cuenta que en el libro de Isaías, los cuales se le llama también el libro mesiánico, porque ahí se encuentra proféticamente hablando, hermanos, todo lo que escribieron los profetas, todo lo que el profeta Isaías se le reveló por el Espíritu, y ahí se daba a conocer que muy pronto iba a llegar el Salvador de Israel, que iba a llegar el libertador, el que iba a romper las cadenas, que iba a nacer en un pesebre. ¿De qué no se habló? Mas sin embargo, aquel pueblo no supo escuchar la palabra, porque cuando nació nuestro Señor Jesucristo, aún ni los sacerdotes ni los religiosos pudieron entender ni ver esa profecía que se estaba cumpliendo, porque ellos mismos mataron a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos. Por eso Poncio Pilatos, que era un funcionario político en aquel tiempo, dice que se lavó las manos como quien dice: bueno, yo no tengo que ver en esto, mas son ustedes los culpables. ¿Quiénes fueron los culpables? Los religiosos, los mismos sacerdotes que no entendieron. Por eso nuestro Dios está hablando: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así, el verso 22, así que las lenguas no son por señal, o sea que no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías, no a los incrédulos, sino que a los creyentes. Maravilloso es el Señor. Por eso, hermanos amados, si usted está escuchando, si es a cada momento nosotros escuchamos Cristo viene, hay que poner mucha atención, porque esto se va a cumplir de un momento a otro. Oiga, yo tengo como 40 años de ser cristiano, gracias al Señor.
Y durante esos 40 años he escuchado miles y miles de veces que Cristo viene. Cuando yo empecé en el Evangelio, hermanos amados, las cosas eran muy diferentes. Escudriñé la palabra y habían cosas que todavía no se han cumplido. Pero hoy, hermanos, yo entiendo muy bien, y cuando escudriño, por eso la palabra nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida. Y cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta del cumplimiento de la palabra profética de nuestro Dios hasta hoy. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué está esperando la iglesia, hermanos amados? La iglesia está esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y créame que esto va a suceder de un momento a otro por todo lo que se está cumpliendo alrededor del mundo. Así de que tenemos que ponerle atención a la palabra. Los incrédulos no entienden eso, pero nosotros los creyentes sí. Y lamentablemente algunos que han sido creyentes, hermano, se han hecho de la vista gorda o se han olvidado o han desaparecido. Mientras yo estaba meditando, ahora cuando entré a la iglesia, yo decía, somos muy pocos hermanos en la iglesia. Muy pocos hermanos los que venimos a adorar y a glorificar a Dios. ¿Qué estará haciendo la mayoría de nuestros hermanos? Pero ahí generalicé todo. Y yo dije, del 100%, tal vez el 2%, óigame bien, del 100%, tal vez el 2%, mundialmente hablando, están buscando a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Ese 2% se reúne para darle la gloria y la honra a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Pero el resto, hermanos amados, que han oído, que hemos oído la palabra, ¿en qué estamos agotando nuestro tiempo? En la televisión, en cosas que son vanas y que no son de provecho y que no nos pueden llevar a una altura espiritual, como es, hermano, el desafío que tiene que haber en nuestra vida como hijos de Dios que somos. Esto es tremendo. Pero ¿qué podemos hacer más que orar? Más que orar. Cristo pronto viene. Y yo no sé cuántos se van a quedar porque yo me quiero ir con Él. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Bendito Dios. Ahora, vamos a ver, sí, ya, es lo último. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante. Es algo importante lo que está aquí. Dice, guardaos de los falsos profetas. Era lo que estábamos hablando. Guardaos de los falsos profetas, porque hay tantos problemas ahora, hermanos amados. Hubo un testimonio y me dolió mi corazón de una persona que de repente habló conmigo y me dice, hermano, estoy decepcionado, estoy decepcionada por lo que me hicieron. Y yo le dije, bueno, ¿qué le hicieron? Ella no es de nuestra congregación. Y ella dice, yo tenía mi casita y lo que me costó hacerla, lo que me costó, porque era el patrimonio para mis hijos, 2 hijos que tiene. Pero ella dice, de repente a la iglesia llegó un profeta y el profeta me llamó exclusivamente a mí y yo caí en esa trampa. Me llamó
y me dijo: hermana, así dice el Señor, Dios te ha bendecido, Dios te ha dado tu casa. ¿Cómo lo supo este hombre? Pero le dijo: tú tienes tu casa porque Dios te la dio, pero así dice el Señor, que si tú la donas, tú la das, la ofrendas para nuestro proyecto que tenemos, entonces Dios te va a dar todavía mucho más de lo que has tenido. Y aquella mujer cayó en la trampa y le llevó los documentos de su casa a este profeta falso y se quedó en la calle. Eso fue hace como unos 5 o 6 años, y aquella persona, en lugar de haber levantado el ánimo, ella quedó destrozada en su corazón por lo que le hicieron. Pero la palabra nos avisa. La palabra no, por eso nosotros tenemos que poner atención, hermanos. Nosotros tratamos de dar la sana doctrina, tratamos de dar la palabra, nosotros tratamos de que aprender de ella, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice el verso 16, por sus frutos le conoceréis. O sea que por los frutos nosotros, importantes son los dones, hermano, porque nosotros sentimos, así como yo sentí con aquel muchacho René, que llegó un día a la iglesia solo tratando de querer robar, hermanos amados, así todos y cada uno podemos tener esos avisos, sentir, hermanos, porque los dones del Señor se mueven en la iglesia y se mueven en nuestros corazones. Dice que nosotros por los frutos lo conoceremos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que qué tremendo. Quiero terminar, hermanos amados, con esto. Primera de Corintios en el capítulo número 14, verso 1, y aquí concluimos en esta noche. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Estamos hablando del don de profecía. Así que no somos profetas como los profetas del Antiguo Testamento, porque Dios habló de una manera. Mire, la palabra dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que nada se dio privado, todo fue de la manera como Dios la expuso a su pueblo, a sus hijos. Entonces lo importante, hermanos, que la profecía se mueva en la iglesia. El Señor dice aquí en 1 Corintios capítulo 14, seguid el amor. Pero cuando dice seguid el amor, hay algo importante en nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios es amar primero a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como debe de ser, con toda el alma, con todo nuestro ser. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros somos cuerpo místico glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y como parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es como el cuerpo humano. Si yo me lastimo mi mano, se va a doler todo el cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. Si se golpea a uno de los hermanos de la iglesia, lo vamos a sentir todos, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Por eso Dios dice que debemos de amarnos. Lo primero, seguir
seguid el amor. Tenemos que seguir el amor, porque sin amor nosotros no vamos a encontrar nada. Tenemos que sacar el amor, demostrar el amor, amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice, buscad los dones espirituales, o sea, procurad buscar los dones, es de procurar, hermano. Los dones no van a llegar por obra de una magia, ni porque ahí va, y no, dice procurad, y cuando dice procurad es porque tenemos que hacer algo en nuestra vida. Primero, en nuestra vida devocional tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que ayunar, tenemos que vigilar que hacer unas cosas espirituales que nos favorece en nuestra vida espiritual. Que ser disciplinados, que venir a la iglesia, que hacer lo que Dios quiere. Por eso dice, buscad procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis sobre todo. Y cuando dice que profeticéis es porque siempre nosotros vamos a dar palabra. Aun cuando estemos dando un consejo, a través de las palabras pueden salir palabras proféticas que el Espíritu Santo va a poner en tu vida, va a poner en mi vida y va a ser puesta en el corazón de las personas para que reciban el mensaje y la voluntad gloriosa de nuestro Dios. Amén. Por eso estas tres cosas importantes. El que va a profetizar para edificar, porque se va a encontrar a través de estas palabras proféticas la edificación, la exhortación y la consolación. Y ahí en el mismo verso, en el verso 3, ahí dice, en el verso 3 del capítulo 14 de 1 Corintios, oiga lo que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Alabado sea el nombre del Señor. Que seamos de bendición para nuestro prójimo, para la iglesia y para todo aquel que esté al alcance a través de este don tan maravilloso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu palabra es como ríos de agua viva que surca nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida, y nos abre el entendimiento para que nosotros miremos estas cosas tan gloriosas y tan hermosas. Danos sabiduría y entendimiento siempre, Padre, para entender, y que podamos ser canal de bendición para todos y cada uno de aquellos que haya un propósito en su vida de parte tuya, porque nosotros solo somos canal de bendición, nosotros solo somos tus siervos, y el que se derrama sobre nuestra vida es el Espíritu Santo, el que pone las palabras, el que trae, Señor, la edificación, la exhortación y la consolación. Eres tú, Señor, a través de lo que tú pones en nuestros labios, en nuestro corazón. Así es hacia tu iglesia. Bendícenos, Señor, y derrama esos dones gloriosos que van a ayudar siempre a la iglesia para que la iglesia sea edificada y que la iglesia en su propósito, Señor, pueda llegar hasta el final glorioso. Tenemos a un Dios como principal en nuestra vida. Tenemos un Dios tan grande, el que dirige nuestros pasos. Tu palabra dice que el Espíritu Santo está
con nosotros y está en nosotros. O sea, Padre, que tu Espíritu dirige a tu iglesia y tu Espíritu nos dirige a nosotros también, individualmente. Qué lindo es estar en tus manos y obedecer, Señor, tu palabra. Gracias. Bendice la iglesia Camino de Fe. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos. Los pongo en tus manos, Señor. A cada uno. Y tú, Señor, harás en cada uno lo que conviene hacer. Tú, Padre eterno. Nosotros solo oramos, clamamos, oramos por los unos por los otros y nos amamos, Señor. Tú vienes pronto y queremos que todos procedamos al arrepentimiento y esperar con gozo, con alegría, así dice tu palabra, la venida preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que viene por su iglesia y por su amada. Gracias, Padre eterno, por todo lo que tú haces y mayormente porque estás aquí con nosotros. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados. Dios bendiga a todos. Así que